Ahí está. Eres una pieza insignificante. Dime dónde está o por era que quemaré esta clínica contigo dentro. ¡Ya te he contado lo que sé! No pido mucho. Hipócrates tiene que demostrar humildad para garantizar el orden público, postrarse ante los dioses y declarar que sus habilidades son de origen divino. Pero eso no ayudará a sus pacientes, solo le apartará de su trabajo. Si Hipócrates cree que puede desestabilizar el orden social y ser una suerte de semidios curador, pues puede que los propios dioses se cobren su venganza. Aléjate del chico, despacio. ¿Quién osa amenazar a la sacerdotisa de Hera? Yo. Ahora, atrás. Parece que los dioses quieren que os dé a tu maestro y a ti otra oportunidad. Muy bien. Dile a Hipócrates que como no haga una demostración pública de respeto a los dioses, enviaré a un ejército de fieles contra él. Si al doctor no se le ocurre una ofrenda adecuada, bastará con su cabeza. Oh, menos mal que se ha ido por todos los dioses. Esta vez creía que me iba a matar. ¿Qué pasa aquí? Soy Sóstrato. Crisis ha acusado a mi maestro Hipócrates de irreverencia. ¿Y lo es o no? Cree que, además de rezar, nuestra salud y capacidad de curación depende también de nosotros mismos. Fascinante. ¿Podría hablar con él? Lo siento, pero no está. He de hablar con Hipócrates. ¿Está en Largólide, al menos? Sí, pero al sureste, lejos de la vigía de Hera, para ayudar a los enfermos. ¿Trabaja en este lugar? Sí, es su clínica. Aquí buscamos remedios, ofrecemos tratamientos y atendemos a quien necesite ayuda. ¿Por qué no trabajáis con los sacerdotes del santuario de Asclepio? Esta región es célebre por eso, ¿no? Los sacerdotes hacen lo que pueden, pero sus métodos están obsoletos. Hipócrates está investigando nuevas curas y tratamientos. Lo encontraré. Si quieres reunirte con Hipócrates, ¿te importaría hacerme un pequeño favor? Depende del favor. Necesito que le lleves algo de equipo. Se fue con tanta prisa que se lo ha dejado. ¿Qué clase de equipo? Material médico. Cuchillos, tripa para suturar, vendas... ¡Ah! Y una bolsa de enemas para limpiar los intestinos. Espero que la hayáis envuelto bien. Podría llevárselo a Hipócrates. ¿En serio? Mis servicios cuestan dinero. Toma, es esto. Cuando hables con Hipócrates, seguro que te enseña una o dos cosas sobre ayudar a los necesitados. ¿Cómo reconoceré al hombre? Ve al sureste de la vigía de Hera, junto a la gruta de Pan. Estará ante una larga fila de enfermos. Le reconocerás por su calva, pero yo que tú no la mencionaría. ¿Cuántos enfermos? ¿Cómo puede ayudarlos un solo hombre? ¡Ela! ¡Ela! Cuando decían que llegaba gente de todo el mundo para ver a Hipócrates, creía que estaban exagerando. ¿Y qué ha causado la enfermedad de este hombre? ¿Un exceso de flema, doctor? En su sentido más inmediato, sí. Pero todavía más grave, sufre de negligencia. ¿Negligencia? Una buena alimentación y ropa de abrigo habrían ayudado. Pero como otros cuidadores asumieron que su enfermedad era un castigo de los dioses, sufre de negligencia. Cuestionando la tradición. Tú eres Hipócrates. Sí, y estoy muy ocupado. No tardaré más que un instante.
No quiero distraerte de tus pacientes. ¿Y tus estudiantes? Observación, ensayo y experimentación son cruciales para los tratamientos. Mis adeptos lo están aprendiendo. Vengo de tu clínica en Argos. Sóstrato me pidió que te diese esto. Sabía que se me olvidaba algo. Sóstrato es un buen médico, pero como aprendiz nadie le hace sombra. ¿Le pediste dinero a cambio de la entrega? Por supuesto, soy una Mistios. Poco generosa, pero honesta. ¿A qué nombre respondes, Mistios? Cassandra de Esparta. ¿Y a qué has venido aquí, Cassandra de Esparta? Estoy buscando a una mujer espartana. ¿Por qué crees que debería conocerla? Me han dicho que podrías haberla ayudado hace tiempo. Quizá puedan ayudarte los sacerdotes del santuario de Asclepio. Guardan registros de todos los que pasan por allí. Por favor, Hipócrates, vengo de muy lejos para verte. Igual que este paciente, y que el de antes, y que la de antes de ese. Mis pacientes me necesitan, pero me robaron mis notas sobre enfermedades mentales. Recupéralas y te ayudaré a encontrar lo que buscas. Rápido, a este paciente no le queda mucho tiempo. Según Sóstrato, ¿no te agrada que la gente mencione tu... ya sabes, ¿Mi qué? tu pelo o su ausencia? Sí, sí. Tú haz chistes mientras vas por ahí posando como una escultura de Fidias andante. ¿Dónde podría encontrar tus notas? En el fuerte de Tirinto, cerca de aquí. A lo mejor te las dan si se lo pides. Si no, pueden ir preparándose para luchar. Conmigo. No seré yo quien diga a un Amistios cómo hacer su trabajo, pero te ruego que no mates innecesariamente. Bastante sangre se ha vertido en esta guerra. ¿Se llevó tus notas, Crisis? Ah, ya conoces a la sacerdotisa. Ella no, el comandante del ejército local. Aunque comprendo su desesperación. Están sufriendo de un agotamiento bélico muy grave. Pudo haber venido aquí hace mucho tiempo, con un bebé herido. ¿Estás seguro de que habría acudido al santuario de Asclepio? Cuando era joven, al encontrarme con una situación que superaba mi conocimiento, enviaba al paciente al santuario. ¿Y los sacerdotes registran a todos sus pacientes? Sí, grabados en piedra. El sacerdote más viejo se acordará. ¿Y qué tenían de interesante esas notas? Eran apuntes sobre enfermedades mentales, donde hablaba de lo que los sacerdotes llaman enfermedad sagrada. Es lo que aflige a este paciente. Está perdiendo el control de sus extremidades y echa espuma por la boca. Temo que deje de respirar muy pronto. Haré lo que pueda con lo que me has contado. Buena suerte. Dependemos de ti. ¿Por qué vigilan así las notas de Hipócrates? La poderosa Tirinto, construida por los cíclopes, según la leyenda. Voy a ir con cuidado por aquí. ¡Para ahí mismo! ¿Qué estás haciendo aquí? Me envía Hipócrates. Tu comandante robó sus notas y me parece que las tienes tú. ¿Las notas del gran Hipócrates? Lo siento mucho, pero se quemaron durante el último ataque. ¿Cómo? Lo que oyes, la tienda médica ardió. Al menos pude memorizar los apuntes antes de que se perdiesen. Los transcribiré cuando tenga tiempo o cuando afloje la guerra. Entonces tendrás que venir conmigo. Un paciente de Hipócrates va a morir si no le ayudas.
Tengo uno aquí mismo que necesita mi ayuda. ¿No se podría ocupar nadie más de él? Soy el único médico aquí, déjame trabajar. No tenemos tiempo. Te necesito en el campamento de Hipócrates ya mismo. Hora de moverse. ¿Cómo está, Hipócrates? Mal, pero aún hay esperanza. ¿Encontraste mis notas? No. ¿Servirá con este? ¿Quién es este? ¡Hipócrates! Lo siento, tus notas se quemaron, pero las tengo en mi cabeza. Entonces tu tarea es ayudarme a salvar a este hombre. Va a vivir. Ojalá fuese igual con mi paciente. ¿Qué paciente? Aquí Mistios me atacó mientras estaba realizando una operación. Era la única forma de traerle aquí a tiempo. Si bien salvaste a mi paciente, el otro no merecía ese destino. Al menos hemos salvado un alma hoy. Si hemos terminado aquí, iré a transcribir lo que recuerdo de tus notas, Hipócrates. Iré a pedir a los sacerdotes información sobre mi madre. Ven conmigo. Has tenido un día duro. No dejaré de repetir la importancia de una buena dieta para mantener la salud. ¿Cuánto bien puede hacer una manzana? Bueno, si la comes cada día, tendrás una vida sana. Pero vamos a temas más serios. Sé por qué has venido aquí. Estás buscando a tu madre. ¿Puedes recordarla? Era muy joven y no sabía cómo ayudar. Rehusé atenderla, pero se me quedó grabada a fuego su mirada resuelta y desesperada. No la he olvidado y nunca lo haré. Fue entonces cuando juré ante Apolo que jamás volvería a rechazar a un paciente y que dedicaría mi vida a la causa. Tu madre era una valiente y me dejó una profunda huella. Estaría encantada de saberlo. Referí a tu madre al santuario de Asclepio. Dile al sacerdote más anciano que pronto estará listo el tratamiento de la enfermedad sagrada para quien quiera que lo necesite. Puede que así hable contigo. Gracias por todo, Hipócrates. Iré a verle ahora mismo. Ahí está. El santuario de Asclepio, dios de la medicina. Para curarme confío más en un médico que en un dios. Si vienes a recibir un baño de purificación, tendrás que volver otro día. Vengo a por información. En ese caso, te puedes ir yendo al Hades. Necesito información sobre una mujer de Esparta que vino aquí hace muchos años. ¿Tienes las orejas llenas de mierda de tu águila? Tengo órdenes estrictas de no hablar con mercenarios. Y menos sobre espartanas o bebés heridos. Mi águila te arrancará la lengua, sacerdote. Perdón, la lengua no. No como mi don. Crisis nos amenazó. No podemos hablar con la portadora del águila. ¿Os amenazó? Háblame de la mujer y su bebé y puede que no te ahoguen los baños. Esto sí que es una amenaza.
No, por favor. Ya hay un cadáver dentro. ¿Pero de qué estás hablando? ¡Serpientes! Serpientes. En todos lados. Se habrán escapado del Tolos. Las tenemos para hacer tratamientos, pero han invadido los baños. ¿Murió alguien por ellas? Un paciente se estaba purificando cuando entraron culebreando. Tenía pánico de ellas y cayó muerto en el momento. Ahora es el hogar de las serpientes. Si me encargase de tu problema con las serpientes, ¿hablarías conmigo? Pues claro que sí. El baño purificador es crucial para alcanzar la sanación. ¿Qué tiene que ver el baño con la curación de los enfermos? Asclepio solo visita los sueños de los puros. Cuando llega un enfermo, ofrece un sacrificio y purifica su cuerpo en los baños. Solo entonces lo dejamos descansar en el Abaton, donde Asclepio se le aparece y lo sana. ¿Cómo se escaparon todas esas serpientes? ¿Y por qué hay tantas en el santuario? La culpa es de Dorieo. Se suponía que iba a guardarlas en el Tolos. Las serpientes sanan a los pacientes con enfermedades de la mente. Sus siseos son como besos de los dioses. Acabaré con las serpientes en un momento. Ícaro se va a dar un festín. Procura no matarlas. Dorieo se enfadará muchísimo si ve sus serpientes sagradas hechas puré. ¿Y cómo voy a librarte de ellas entonces? Las serpientes acuden al calor de los baños. Si los llenas de agua fría, regresarán a su agujero. Puedes aprovechar la tubería subterránea. Me ocuparé de tu problema con las víboras y luego me contarás lo que quiero saber. Vale. Puedo matarlas de una en una o anegar esto de agua fría. Está por allí. Ahí está la conducción. Si la abro, inundaré el baño y me desharé de las víboras. ¿Y? ¿Ya no hay serpientes en los baños? He inundado los baños con agua fría. ¡Hasta nunca! ¿Y bien? Bien, ¿qué? Me he ocupado de las serpientes. Y ahora me vas a contar lo que sepas de la espartana y su bebé. En realidad, no sé nada. Aún no estaba yo. El que sabe de eso es Midón, pero no te lo va a contar. No le va a contar nada a nadie. Malaques víboras. Al menos tengo un nombre. Midón.
Ποιος εμέ περιπέσει. Ayuda a nuestra pobre hija. Espero que Asclepio alivie su sufrimiento. ¿Sobrevivirá? No si los dioses no atienden nuestras súplicas. Últimamente llegaron muchos atenienses enfermos a la Argólide y pocos han vuelto. Esta pobre comparte su enfermedad. Estoy buscando información sobre una mujer de Esparta que pasó por aquí. Me avisaron de que vendría alguien con un águila, una asesina implacable. ¿Y te parece sensato negar a una asesina implacable la información que busca? Mi misión es curar al enfermo. Ayúdame a atraer la atención de los dioses y te contaré lo que pueda. ¿Qué me estás pidiendo exactamente? Su enfermedad parece incurable y se está extendiendo. Los sacrificios no han llamado la atención de los dioses. Cerdos, cabras, nada es de su agrado. Necesitamos una bestia cuya sangre avive las llamas para que Asclepio las vea. ¿Qué animal tenías en mente? Han llegado rumores de un toro blanco como la nieve que anda por los alrededores del santuario. Ve al oeste, hacia la costa, y tráemelo con vida. Ofreceremos a los dioses un sacrificio que no podrán ignorar. Los alrededores son extensos. ¿Puedes describir mejor la ubicación del toro? Lo han visto pastando en el monte Córifo, junto a las ruinas de Asine. Si vas a cortarle el cuello igual, ¿para qué quieres al toro con vida? No solo vamos a cortarle el cuello sin más. Primero, vertemos agua sobre su cabeza. Si asiente, continuamos. Dioses, mortales y animales, todos deben participar voluntariamente en el sacrificio o será impuro. Para salvar a tanta gente necesitaremos la sangre, los huesos y la grasa de la bestia. Háblame de Crisis. Los tiene a todos aterrorizados. Nosotros le enseñamos todo lo que sabe sobre curación, sobre los dioses. Luego encontró nuevos maestros, gente enmascarada. Ellos la cambiaron y pudrieron su corazón. Ahora son sus dioses. Os conseguiré ese toro. Vamos. Ela. La vigilancia aquí será intensiva. No parece haber muerto voluntariamente. Tendrá que bastar su corazón para hacer el sacrificio. ¡Ahí! ¡Cogedlo! Despejado. ¡Muere!
Qué sensación más rara. Espero que baste con el corazón. Si quieren el toro entero, que vengan ellos a por él. Ayuda a nuestra pobre hija. La misma afección que el resto. ¿Encontraste el toro blanco? No pude traerlo con vida, pero he conseguido arrancarle el corazón. No será suficiente para complacer a Asclepio. La bestia murió contra su voluntad, y solo un corazón no nos permitirá rezar por más de una vida. Por favor, Mistios. El toro blanco que mataste era mío, y mi granja abastece a media Argólide. Si muero, habrá hambre. Te lo suplico. Mi esposo falleció víctima de esta enfermedad. Tengo 2 hijos. ¿Quién cuidará de ellos si muero? Soy rica y pagaré por tu bendición. No pasa nada. Ofréceles el sacrificio. Tú provocaste esto. Decide qué oración será oída por los dioses. Sé cómo se siente esta niña, pequeña y abandonada. Reza por ella. Lamentarás esto. Una decisión difícil, Mistios, pero ya está tomada. El resto está en manos de los dioses. Yo ya cumplí, sacerdote. La mujer espartana que buscas. ¿La conociste? Su visita al santuario es legendaria, pero fue antes de entrar yo. El hombre que buscas es Midón, el venerable sacerdote. Solía hablar mucho de ella, antes de cortarse la lengua, eso sí. ¿Se cortó la lengua? Cuando no está curando a los enfermos, está en la casa de invitados. Pasa mucho tiempo siendo atendido por la servidumbre. Gracias. No olvidaré que me has ayudado. Y esta gente tampoco olvidará que la ayudaste.